Alexis Continente, perruquer de celebrities de Hollywood, que ha estat per tot el món amb pel·lícules molt importants, amb actors, actrius de molt de renom. Té el seu saló de bellesa a Barcelona, al carrer París. Alexis, benvingut a Can Bojos pel Cine, a la Zoom Entrevista. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Un saludo a todos, Bojos pel Cine. Sí, soy Alexis Continente, peluquero estilista, nacido en Barcelona. Alexis, com vas anar a parar al cinema? Bueno, soy peluquero ya hace 21 años. Mi madre es peluquera. Bueno, en un momento de mi carrera decidí que tenía que mejorar mi inglés y me fui a Londres y tuve la fortuna de meterme en un círculo de gente que trabajaba en el mundo audiovisual también, hacía cine. 2012 fue mi primera película, fue Thor, de Dark World, la cual puede conocer gente tanto renombre como Natalie Portman, Chris Hemsworth, el famoso Loki. Y peinaste a Chris Hemsworth. Las míticas mechas estas de Chris Hemsworth son obra tuya, ¿o no? Exacto, todo un poco empezó haciéndole el color a Natalie Portman y a raíz de ahí, pues bueno, Chris vio que yo estaba por ahí cercano a ella y también me pidió que le hiciera sus mechas. En aquella película él no llevaba peluca, era su cabello natural, una parte de extensiones en la parte de atrás y toda la parte de arriba. Él ya es rubito porque es australiano, todos conocemos el look de Chris Hemsworth. Parles de perruques, la bona pel·lícula La Casa Gucci, que has fet la perruca a l'Adam Driver. Llevo ya 2 años haciendo el peluquero personal de Adam Driver, soy parte de su equipo. Y sí, en esta última película, House of Gucci, estuve cuidándola a él personalmente. Todo lo que vemos en película es todo posticería. Llevaba solo pelucas, que son 4 diferentes looks. Tenía 8 pelucas. Sembla que quan parlem de perruca, ostres, una perruca, pues et poses una perruca i ja està, però això porta hores de feina. Sí. Esto tiene, para hacer una peluca, las llamamos HD, que son pelucas que se cosen aquí en la frente y la tela es tan finita que casi no se aprecian, ¿no? Obviamente con unas técnicas de pegado y otras técnicas. Pero para preparar una peluca podemos tardar de 4 a 6 semanas tranquilamente. Todo es cabello natural, se cosen a mano, punto a punto. Entonces sí, requiere un trabajo y un estudio del cabello, del color, de la onda, del grosor, que es exhaustivo, y de 6 a 8 semanas cabello a cabello, artistas que cosen uno a uno, és espectacular de ver. Hi ha moltes actrius que ara sentim que fan servir molta perruca. L'altre dia llegíem la Nicole Kidman, que porten perruca pel fet mateix de fer-se malbé el cabell a vegades, de tantes vegades haver de tenyir, tantes vegades haver de... Exacto, bueno, sí, nos podríamos sorprender, os podría decir que, a no ser que sea un film, una película moderna, contemporánea, hay un 90% de pelucas y posticería. Como tú has dicho, piensa que también el carácter dentro de una película puede cambiar su look, o puede ir a través de 30 años de vida en una misma película. Es imposible cortar un cabello, hacerlo crecer, ponerlo blanco o teñirlo oscuro dentro del storytelling, ¿no? De lo que tiene que decir el carácter. Es de ahí que las pelucas y los prostéticos, el maquillaje, el vestuario son muy, muy importantes a la hora de desarrollar un carácter. Una cosa és posar-la, és preparar-la, però després hi ha un apartat de disseny, no? Que el senyor Adam Driver acabi portant aquella perruca en concret, ¿no? Exacto, depende de la película o del script que estamos leyendo. Esto empieza que nos entregan el script a la parte más creativa, en este caso los peluqueros, maquilladores, vestuario, los set decoration. Yo desde mi lado lo que hago es empezar a hacer una búsqueda de qué carácter queremos desarrollar. Se crean unos mood boards, un collage de muchas imágenes para hacer una orientación de en qué dirección queremos ir. Una vez oímos la voz del director, ya empezamos a cerrar este collage, lo empezamos a delimitar en la dirección que él nos ha indicado y nos volvemos a reunir con el actor. Una vez todos estamos ya más o menos en la misma dirección, es cuando empezamos a elegir el cabello y la peluca empieza a procesarse. Son empresas que solo se dedican a esto, ¿no? A hacerlas a medida. Ahí la montamos, la colocamos en el actor y empezamos ya a cortar en su cabeza, a peinar, a estilizar. Y pasamos al último punto, que es el cámara test, que es una prueba de cámara justo antes de empezar el rodaje ya. Una vez hemos hecho la prueba de cámara, ya el director puede dar alguna nota de mejora o de cambio. El actor también tiene su voz y luego llega a los estudios. Esto siempre antes de empezar el rodaje. Y una vez todo el mundo ha dado el ok y se ha aprobado, ya empezamos el rodaje y a dividir en qué momentos de la película tendrá este look, o look 2, o look 3, o tantos com pueda tenir en una pel·li. El fet de treballar a Hollywood, tota aquesta pressió que ha de tenir, o l'estrès del Hollywood mateix, ¿no? És difícil de portar, es complicat. Creo que al principio es algo que impresiona mucho cuando llegas nuevo, ¿no? Y te dejas impresionar por nombres o caracteres, pero luego es una industria que la gente es muy, muy profesional, muy cercana, todos trabajan en equipo por el bien del proyecto. Nos convertimos en una familia que lo que hacemos es colaborar por sacar lo mejor del proyecto. Algú que admiris. Ridley Scott, y he tenido la suerte de trabajar con él ya 4 veces. Hemos hecho Exodus, All the Man in the World, hicimos La Casa Gucci y El Último Duelo. Y es una persona llena de energía, que sabe mucho lo que quiere y que, bueno, ahí está su currículum y sus películas, ¿no? Para la historia. Alguna anècdota?
Sí, ha habido muchas anécdotas. Algunas se pueden contar, otras no. Me quedo con este último rodaje en la casa de Gucci, que estuvimos gran parte del rodaje en Roma. Estaba en el hotel estaba Al Pacino, estaba Adam, estaba mucha gente del cast, estaba Jared, y bajar a desayunar en el hotel de Rusia y en Roma y encontrártelos a ellos, o luego tener una cena con ellos y que los paparazzis esperaban en la calle y no podías salir del hotel. Fue muy divertido poder vivirlo desde dentro, ¿no? Desde su lado. Alguna pel·lícula que t'agradi tu, que ens recomanis? El último duelo creo que es una película que no ha tenido la crítica o el reconocimiento que se merece. Creo que es una película muy buena si la sabemos leer entre líneas, y el mensaje es muy profundo, muy duro. Es una película que recomendaría. Y luego, como algo más divertido y un poquito más infantil para Disney, Artemis Fowl es una película que dirigió hace 2 o 3 años Kenneth Branagh. Tuve la suerte de trabajar con él en varias ocasiones también, y con Judi Dench, que su look es muy original porque es una hada, va vestida de verde, tiene un cabello blanco con un poco look a lo David Bowie. Entonces, recomiendo que a los que tenéis hijos también echarle un ojo a esta, estando en Disney Plus. Trabajar con Kenneth Branagh. Dinos algo. Súper profesional. He hecho 3 proyectos con él. He trabajado en el Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, que aún no ha salido, que sale ahora en febrero. En las 2 primeras que he mencionado, él dirigía y era el carácter número 1. Tienes que meterte en su cabeza, como una persona es capaz de dirigir un equipo de 500 personas detrás de cámara y a la vez actuar siendo el número 1. O sigui, ara, Alexis, estarem veient pel·lícules, estarem veient Muerte en el Nilo, El último duelo, i estarem pensant que cabell no és una perruca, això ho ha fet l'Alexis. Exacto. Molt contents, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per ser amic dels Bojos pel Cine. Tenim un referent Un plaer. mundial de la perruqueria, del cinema, a Catalunya, a Barcelona, al carrer París. Alexis Continente, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.